Hola a todos, en la clase de hoy vamos a darle continuidad al tema que trabajamos en la última clase, esto es las crisis de los imperios ibéricos. Hoy vamos a focalizar en caso español e Hispanoamérica. Las lecturas de la clase son la ficha de cátedra que ya habíamos mencionado en la clase pasada y el texto de François Javier Guerra, Dos años cruciales, que está en el libro Modernidad e Independencias, del cual ya hemos estado trabajando los dos primeros capítulos en unidades previas. Eh, para arrancar quería recordar una cuestión que ya planteé en la última clase, que es la identificación de los ejes que son fundamentales para comprender la crisis de los imperios ibéricos. Acá, digamos, lo ponemos en juego para analizar la crisis de la monarquía hispánica, pero también lo hicimos en la última clase para pensar el caso portugués y cuáles son las dimensiones fundamentales para el análisis. Por un lado, la de la política europea, que nos obliga a pensar en el modo en que los vaivenes de los procesos internos a cada una de estas monarquías está también en parte condicionado, fuertemente condicionado, por las alianzas a las que obliga a ingresar el escenario de guerras, ¿no?, que sucede a la experiencia de la Revolución Francesa. Como decíamos ayer, la Revolución Francesa no admite testigos inocentes y a partir de ese momento va a ser necesario para cada monarquía tomar partido, o a favor o en contra, ¿no? Y después el otro eje de análisis es la política interna, podríamos decir, la dinámica interna de las metrópolis coloniales, bueno, España y Portugal, hoy vamos a ver España, ayer trabajamos Portugal, y esa dinámica interna abarca, como decíamos ayer, la crisis inicial de las monarquías, que se conciben a sí mismas como imperios atlánticos, las respuestas a los avances del imperio napoleónico, ¿no?, a partir de 1808, y los reacomodamientos en el escenario de la restauración una vez que Napoleón es derrotado y en 1815 se restituyen las monarquías absolutas y en el escenario de la Santa Alianza reivindican como único principio de legitimidad política el de las monarquías absolutas y se comprometen a una acción recíproca de ayuda en caso de que en algunos de los territorios vuelvan a emerger conflictos revolucionarios. Entonces, en relación a la política europea, cuando hablamos de alianzas móviles, el caso español es ejemplar, ¿no?, porque para 1792, 1793 forma parte del conglomerado de monarquías que se enfrentan a Francia, ¿no?, la primera guerra de coalición europea que se encargan de organizar los emigrados de la aristocracia francesa, pidiendo ayuda a las monarquías europeas, ¿no? En ese escenario, España es enemiga de Francia. Hacia 1800 se van tejiendo relaciones de cercanía que terminan digamos, de coagular en 1802 con la paz de Amiens. Esa alianza entre Francia y España se va a mantener hasta 1808 y cuando se producen las invasiones napoleónicas, de la cual ya empezamos a hablar en la última clase, bueno, España, o la España que resiste a la invasión napoleónica, se va a aliar con Inglaterra, ¿no? Entonces, estos movimientos de la política externa, digamos, son fundamentales para tener en cuenta a la hora de analizar los vaivenes del proceso. Entonces, en relación a la crisis de la monarquía hispánica, como ya decíamos en la última clase, obviamente la invasión napoleónica aparece como el momento más álgido, pero tanto en lo que vimos para Portugal como lo que vamos a ver ahora para España, es necesario ir un poco atrás, porque en realidad la invasión napoleónica no hace sino profundizar una crisis que ya se venía manifestando
a veces de manera más atenuada, a veces de manera más ostensible, ¿no? Una crisis que en el caso español arranca a comienzos del siglo XIX, en el escenario de lo que la historiografía tradicional caracterizó como el despotismo ministerial, es decir, el abandono de la alianza entre absolutismo e ilustración, que nosotros ya vimos en la unidad 4, y la concentración del manejo de la política interna y externa española en manos del ministro Godoy. Y esta fórmula gubernamental que se ensaya sobre todo viendo las consecuencias de la Revolución Francesa, y además en este escenario Godoy es el que propicia también el acercamiento de de España a Francia. La monarquía hispánica se debate en dos frentes de críticas muy marcados que nosotros también ya hemos trabajado. Un frente de esas críticas proviene del constitucionalismo histórico, que piensa la relación política en el marco de una monarquía en la clave del pactismo tradicional, es decir, la monarquía se legitima en un pacto de deberes y obligaciones, de derechos y obligaciones recíprocas entre el rey y sus reinos, y esto implica de parte del rey, por ejemplo, aceptar las instituciones heredadas en cada reino, aceptar las prácticas consuetudinarias que tienen lugar en las distintas regiones españolas, y por eso, bueno, se ataca al absolutismo borbónico porque el constitucionalismo histórico cree que de alguna manera ha violado ese pacto, que el modelo borbónico ha, digamos, desarmado el esquema de la monarquía plural, intentando concentrar todo el poder en la figura del rey. Y por otro lado, se enfrenta la monarquía también a las críticas de las élites ilustradas, en otro momento aliadas, y como veíamos en la unidad 4, bueno, distanciadas gradualmente a partir del abandono o del descuido, por lo menos a los ojos de las élites ilustradas, ¿no?, del proyecto reformista que habían encarado los Borbones en la segunda década del siglo XVIII. Entonces, dado que el celo del reformista de los Borbones disminuye y que ese programa no llega a transformar la realidad española del modo en que esas élites consideraban que debía ser transformada, bueno, comienzan las críticas, aún manteniendo, digamos, el apoyo o, bueno, la cercanía, podríamos decir, en la concepción política, porque, bueno, las élites ilustradas coinciden, como diría François Javier Guerra, en la idea de que la relación de poder debe ser binaria y se debe estructurar en torno al eje gobernantes-gobernados, ¿no? Y en ese sentido las reivindicaciones del constitucionalismo histórico de respetar las instituciones heredadas no serían compartidas por parte de la élite ilustrada, pero más allá de coincidir en este esquema binario de ejercicio del poder, lo que le critican justamente las élites a la dinastía borbónica es, por un lado, haber detenido ese proceso de reformas y transformaciones necesarias, ¿no?, para modernizar la sociedad, y por otra parte no habilitar en el marco de ese esquema gobernantes-gobernados ninguna instancia de representación para la sociedad. Por otra parte, la debilidad, digamos, de la monarquía hispánica para la primera década del siglo XIX también tenía que ver con las disputas sucesorias al interior de la misma dinastía, ¿no es cierto? El rey Carlos IV, por ejemplo, había sido objeto de un intento de destitución a través de un motín, el motín de Aranjuez en 1807, en el que tomaba parte su hijo Fernando VII. Es decir, que había, digamos, fracturas internas que también contribuían a debilitar a la monarquía.
Y por otra parte, por todo esto que mencionábamos, ¿no? El despotismo ministerial, las disputas intradinásticas, habían generado un desgaste en la imagen de la monarquía, un desgaste que se hacía visible, según François Guerra, en un discurso de la regeneración, le llama él, es decir, un discurso muy extendido en la sociedad española que planteaba que era necesario regenerar la institución monárquica, eh, despojarla de todos esos elementos adversos, de todos esos elementos que la habían empujado a esta situación crítica y, bueno, digamos, generar un vínculo político saneado, podríamos decir, entre el rey y sus reinos. Esta crisis de la monarquía, este desgaste ante los ojos de la población, se tradujo en un levantamiento popular que tuvo lugar en Madrid el 2 de mayo de 1808, cuando ya las tropas francesas que le habían pedido autorización al rey para cruzar España, para llegar a Lisboa, estaban instaladas en el territorio español, ¿no? A medida que iban avanzando hacia Portugal, las tropas francesas se iban acantonando en el camino, ¿no? Y esto, además, fue considerado en estas facciones contendientes, podríamos decir, de la monarquía como un elemento de apoyo, ¿no? Un punto de apoyo posible para dirimir sus propios enfrentamientos, ¿no? Tanto Carlos IV como Fernando VII pensaban que bueno, el peso de las tropas francesas instaladas en la península, utilizado a su favor, modificaba la relación de fuerza e inclinaba para cualquiera de los dos lados, ¿no? Según desde donde lo miremos, digamos, un resultado satisfactorio para esa crisis, ¿no? Y bueno, finalmente esas tropas que se fueron acantonando en el territorio español se convirtieron un poco en árbitros de la política interna peninsular. Y esto produjo mucho descontento en la sociedad española y sobre todo en las clases populares. Y hay un levantamiento el 2 de mayo, que es un levantamiento muy intenso, pero de escasa duración, 24 horas es reprimido, pero pone en escena todas las fisuras, podríamos decir, del orden sociopolítico, ¿no? Por un lado, el descontento de las clases populares, por otro lado, el descontento también de la oficialidad media del ejército, porque hay muchos oficiales de jerarquía intermedia, podríamos decir, que le abren al pueblo los arsenales para que tomen las armas y avancen en este levantamiento, ¿no es cierto? Y mientras, a la inversa, ¿no? Las clases más acomodadas ven con horror la irrupción de las masas populares en la esfera pública. Como consecuencia de este levantamiento, que como les decía, es de escasa duración, pero muy intenso, se producen muchas muertes entre los soldados franceses, incluso hay regiones de la ciudad en donde hay unidades del ejército que los sectores populares sublevados logran sitiar, ¿no? Entonces, en ese escenario y en este juego, ¿no?, al cual habían aceptado entrar la monarquía, de recurrir a los franceses como árbitros de la política interna, los dos, digamos, representantes de estas tensiones, ¿no?, Carlos IV y Fernando VII, son trasladados a Bayona y son obligados a abdicar. En general, para la prensa de la época, las abdicaciones de Bayona son una farsa, ¿no?, y así suelen ser aludidas, la farsa de Bayona. Y por lo tanto, como son consideradas una farsa, son rechazadas. Son rechazadas además porque en la perspectiva del pactismo tradicional no respetan las condiciones del pacto de sucesión. Son una decisión unilateral. El rey y su hijo, sin, digamos, que medie ningún acuerdo con sus reinos, deciden transferirle la corona a un tercero, en este caso Bonaparte, que a su vez se la entrega a su hermano, ¿no es cierto?
el rechazo de las abdicaciones por la mayor parte de la población, después vamos a ver que hay un sector que, bueno, está de acuerdo, ¿no? Genera un vacío de poder que, como dice François Guerra, instala en el centro de la escena una pregunta clave para definir las alternativas políticas a futuro, que es quién gobierna y en nombre de quién. Y este sería, digamos, el punto más álgido de la crisis que va a requerir respuestas inmediatas, ¿no? Si bien para pensar el escenario de 1808, como les decía al principio, hay que ir un poco más atrás y empezar a analizar el desgaste de la legitimidad monárquica, las abdicaciones de Bayona son un punto de inflexión que motivan como una especie de reacomodamiento de las fuerzas en el tablero político. Las respuestas son básicamente dos, ¿no? Hay una España que se somete al imperio napoleónico y una España que resiste. Hay sectores pro-franceses que, bueno, van a aceptar la dominación napoleónica, sobre todo porque, como decíamos ayer, como dicen en realidad Antonio Anino y Marcelo Ternavasio, Napoleón dice domina a las monarquías conquistadas o a los pueblos conquistados con bayonetas primero, pero después con cartas coloniales, con cartas, perdón, constitucionales, ¿no? Concediéndole cartas constitucionales similares a la vigente en Francia. Y bueno, los sectores pro-franceses, muchos de ellos representantes de las élites ilustradas, consideran que, bueno, la alternativa que ofrece Napoleón es un camino muy fértil para avanzar en ese proceso de modernización que la monarquía borbónica había dejado trunca. Pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de sectores que resisten, ¿no? Resisten de maneras diversas, resisten a través de la lucha armada, ¿no? Y en este sentido hay una primera irrupción de organización de la resistencia que es la lucha partisana, que por otra parte da lugar a una teoría que después ustedes van a ver en la teoría política 2, que es la teoría del partisano de Carl Schmitt, que se inspira en el caso español. Y Carl Schmitt dice algo que es muy significativo y muy iluminador sobre este escenario. Dice que los partisanos españoles se dieron cuenta antes de que la monarquía de dónde estaba el enemigo. Y si pensamos en lo que pasó en el levantamiento del 2 de mayo, es claramente así. Para la monarquía el enemigo era el enemigo interno, digamos, el problema era el trastorno del orden social interno, ¿no? Y priorizó resolver ese trastorno del orden social interno, arriesgando el pedido de ayuda al ejército francés, mientras que el pueblo de Madrid se dio cuenta claramente que la amenaza era la presencia de las tropas napoleónicas, ¿no es cierto? Carl Schmitt habla de alrededor de 200 agrupaciones partisanas que no dan una lucha sistemática como lo hace el ejército profesional, hoy diríamos incurre en una suerte de guerra de guerrillas, pero que, bueno, logra por lo menos molestar, en algún punto incluso erosionar la capacidad del ejército francés. Y después, bueno, la resistencia armada toma un giro fundamental cuando la España que resiste establece una alianza con Inglaterra. Inglaterra que, como se acordarán que vimos en la última clase, llega a las costas portuguesas en 1808 y bueno, se convierte también en un actor clave en la recuperación del territorio portugués frente a los franceses. También, digamos, va a entrar en alianza con España y va a ser un actor clave en términos militares para la recuperación del territorio español. Bueno, esto por el lado de la resistencia armada, pero también hay una resistencia política que busca darle un cauce institucional a este rechazo de las abdicaciones de Bayona. ¿Y cuáles son las primeras respuestas institucionales? Bueno, la formación de juntas regionales que después se van a articular en una junta central que va a estar primero en Aranjuez,
después en Sevilla, después se va a desplazar a Cádiz, se va a desplazar justamente a medida que va avanzando el ejército napoleónico, ¿no? Se va desplazando porque tiene que huir del ejército napoleónico, su último emplazamiento es Cádiz, hasta que llegue también hasta ahí el ejército napoleónico, ¿no? ¿Y qué hacen esas juntas? Esas juntas que se explican la situación con las herramientas conceptuales, como decíamos, del pactismo tradicional, ¿no? Esto de que es una medida inconsulta, una medida unilateral, la de abdicar, que no tiene, digamos, que no responde, no respeta la lógica del pacto de sujeción. Bueno, lo que hacen, lo que, digamos, ponen en marcha es el principio de la retroversión de la soberanía. Dado que las abdicaciones son una medida unilateral que no responde a la lógica del pacto, la soberanía retrovierte, vuelve nuevamente a su sede originaria, que es el pueblo, y el pueblo se puede organizar de la manera que considere más conveniente para eludir ese vacío de poder que genera el desconocimiento de las abdicaciones. No obstante, estas juntas no se presentan como desafiando el poder del rey, sino como custodias de la soberanía real. Se habla de una noción de soberanía en depósito. La soberanía del rey está en depósito, custodiada por esas juntas hasta que el rey sea liberado, ¿no? Es decir, que las primeras reacciones políticas, tanto en lo que refiere al diagnóstico de la situación que hacen los actores, como a los mecanismos institucionales que encuentran más aptos, ¿no?, para superar esa situación de vacío de poder, se inscriben claramente en el legado del pactismo tradicional. Sin embargo, como dice François Guerra, se suscita, a partir de lo novedoso y lo vertiginoso de los acontecimientos, un debate público muy intenso en el cual se van introduciendo los conceptos de la política moderna. El discurso público, sobre todo a través de la prensa, las tertulias, los panfletos, va empezando a dar cuenta de la presencia y el arraigo cada vez más intenso del vocabulario político moderno, ¿no? Digo, desde la noción de individuo como hasta, la noción de nación, concebida como el producto artificial surgido del acuerdo voluntario entre individuos racionales, libres e iguales, ¿no? Y por otra parte, también para, digamos, reafirmar la legitimidad de estas juntas, se convoca a la participación americana, ¿no? Se convoca a enviar delegados en una proporción que, bueno, no deja satisfechos a los americanos, eso después lo vamos a ver un poco más adelante. Se piensan en 36 representantes para la península y 9 para América y Filipinas. Pero aún así es un hecho inédito, ¿no?, lo de invitar a los habitantes de los territorios coloniales a participar en la Junta como un mecanismo también, como decía, para reforzar la legitimidad de las medidas tomadas por esa Junta Central, sobre todo, ¿no?, que es la que funciona como articuladora de las juntas regionales. En 1810, como les decía, las tropas francesas llegan hasta Cádiz y, bueno, la Junta Central cae, se forma un consejo de regencia que no tiene atribuciones representativas, no responde, como había sido el proceso de formación de juntas, al principio de retroversión de la soberanía, que implicaba que, bueno, las comunidades que se consideraban como la sede del poder que habían antes delegado al rey retomaran sus atribuciones y formaran a través de sus representantes instancias que cubrieran ese vacío de poder y mantuvieran la soberanía del rey en depósito, ¿no? Es un consejo, digamos, de ilustres, podríamos decir, casi autoelectos, ¿no?, que reconoce justamente que no cuenta ni siquiera con la legitimidad precaria que habían tenido las juntas, e inmediatamente convoca unas cortes constituyentes
que se van a reunir en España a partir de septiembre de 1810. La figura de las Cortes es una figura propia de la tradición institucional hispánica, ¿no es cierto? Es una institución tradicional que hacía muchos años, más de un siglo que no se reunía, pero que sirve como punto de apoyo para disparar un proceso de discusión en el cual hay elementos significativos que estarían dando cuenta, como dice François Guerra, del triunfo de la moderna noción de nación, del moderno concepto de nación. ¿Por qué? Para empezar, porque cuando se reúnen las Cortes y tienen que discutir sus mecanismos de funcionamiento interno, en lugar de optar por que la votación sea por cuerpos, que habría sido algo perfectamente razonable en los términos de la dinámica de funcionamiento de esa institución de corte tradicional, sin embargo se resuelve que la votación sea individual, ¿no? Y esto ya para Guerra estaría dando cuenta de un triunfo del imaginario moderno. Y por otra parte, en la redacción de la Constitución, cuando se establece cómo está conformada la nación española, se habla de, digamos, individuos nacidos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Entonces, estos dos elementos serían indicadores claros para François Guerra de la victoria del concepto moderno de nación y el grado, el nivel en el que habían logrado impregnarse este vocabulario político moderno en el discurso de los actores de este proceso constituyente, ¿no? La monarquía la Constitución de 1812 establece una monarquía parlamentaria que, como dice un historiador español, Portillo Valdés, es una forma de intentar constitucionalizar el imperio creando una nación española bihemisférica, ¿no? Una nación española que tiene un pie a cada lado del Atlántico. En este proceso peninsular, ustedes van a ver que Guerra dice que están contenidas dos dimensiones, ¿no? Una de independencia y otra de revolución. ¿Por qué? Porque independencia obviamente contra el enemigo francés, pero este proceso también es revolucionario en la medida en que da cuenta del triunfo del imaginario político moderno. En sí mismo, este triunfo del imaginario político moderno, este cambio en la manera de pensarse a sí mismo como colectivo político a través del concepto moderno de nación, para François Guerra estaría dando cuenta de un proceso revolucionario, ¿no? La otra cuestión que me olvidé de plantear es que la Constitución de Cádiz de 1812 se va a instrumentar en las regiones americanas que entre el 12 y el 14, digamos, estén bajo el dominio español. Hay distintos procesos en Hispanoamérica, procesos como el del Río de la Plata, que vamos a ver en dos clases específicamente dedicadas a este tema, ¿no? Que no tienen retrocesos, por lo menos en la cabecera que encarna la conducción de la revolución, que es Buenos Aires, ¿no? Y hay procesos que tienen vaivenes, como el de Venezuela, que algo vamos a decir en esta clase, o es decir, que hay, digamos, momentos en que el proyecto revolucionario, de la mano de un ejército revolucionario, logra imponerse, y hay momentos en que es derrotado y, bueno, se restituye a través sobre todo del ejército realista, del ejército español, el statu quo dominante antes de la irrupción del proceso revolucionario. Y en el caso de México hay una situación particular que también vamos a ver en una clase específicamente dedicada a esto, que es que van a convivir una zona insurgente con la capital virreinal, donde digamos, estas tropas insurgentes nunca ingresan y por lo tanto nunca cae el virrey. Entonces, en esa zona, digo,
en la zona controlada por el virrey en México, o en los momentos en Venezuela en los que el territorio vuelve al statu quo anterior a la revolución, la Constitución de 1812 va a ser instrumentada, ¿no? Con, digamos, efectos diversos. Para empezar, los virreyes, el virrey de México concretamente, que es un virrey formado en la lógica del absolutismo, no termina de estar de acuerdo con esa constitución, pero bueno, piensa que instrumentarla es una forma de frenar la insurgencia, ¿no? De poner paños fríos, sobre todo en aquellos sectores que pueden considerar que la Constitución del 12 tiene algo para ofrecerles, ¿no? Lo mismo en el caso venezolano. Y en este sentido, el artículo más relevante de la Constitución de 1812 es el que establece que toda comunidad humana, digamos, de por lo menos 1000 habitantes, tiene que tener un ayuntamiento, una instancia de representación local. Y el artículo no hace distinción socio-racial, con lo cual los pueblos de indios, por ejemplo, en el caso de México, pueden tener un ayuntamiento en el que participan ellos de manera directa. Con lo cual, esto también es un elemento innovador, desestructurante respecto de la lógica del orden imperial, y que también, digamos, tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Son celebrados, las medidas de este artículo no son celebradas por los miembros de las comunidades indígenas y son rechazadas por la élite criolla. La cuestión es que cuando en el 14 vuelve Fernando al trono y bueno, se reorganiza todo el escenario europeo en función de la lógica de la restauración, que implica, como decíamos antes, volver a ratificar el principio de las monarquías absolutas, ¿no? Como único elemento de legitimidad posible para el orden político. Bueno, Fernando VII, perdón, restaura el absolutismo y bueno, deja de lado la Constitución de Cádiz. Retoma, digamos, intenta reponer el orden existente antes de la crisis institucional de la monarquía, ¿no? Y eso implica que la política hispanoamericana va a tratar de combinar dos dimensiones. Volver a la situación anterior, a 1808, implica, como decíamos ayer también para Portugal, tratar de reponer un orden que incluía los territorios coloniales de ultramar. Por eso hay un ajuste de los proyectos militares, ¿no? Para recuperar los territorios sublevados en América. Se organiza, por ejemplo, una gran expedición que en principio iba a ir a México, pero después en el camino decide que va... que en principio iba a ir al Río de la Plata, pero después decide que va a ir a Venezuela, entre otras cosas porque Venezuela está como ahí a medio camino, ¿no? O le permite a España tener una base de apoyo cercana a México, que es su principal colonia, y la principal proveedora de plata, ¿no? Y aunque el virrey nunca cae en México, todas las zonas controladas por la insurgencia obviamente afectan el funcionamiento fluido de la lógica imperial, ¿no? Entonces, por un lado hay proyectos militares de recuperación de los territorios sublevados, y por otro lado también hay intentos de, bueno, sanar las heridas que se generaron con las élites criollas, ¿no? Limar las asperezas e intentar, sobre todo los que no estaban decididamente del lado de la revolución, intentar incorporarlos a la estructura administrativa, ya sea civil o militar, ¿no? Como para, bueno, captarlos o captar su adhesión al orden imperial. Y esto, por ejemplo, va a pasar en México, que entre el 15 y el 20, bueno, una porción de la élite empieza a integrar la estructura administrativa, los que se habían sumado al ejército ascienden en la carrera militar, ¿no? Es una forma, digamos, de cooptación de algún sector de la élite para, digamos, tener un punto de apoyo social importante en la reconstrucción del orden imperial. Lo que va a pasar en España es que en el 20 se produce una revolución liberal, similar a lo que vimos para el caso portugués, y esta revolución
restituye la Constitución del 12 e inicia 3 años que se conoce como trienio liberal, a través, digamos, reinstalando, ¿no? Una monarquía constitucional como la que había previsto la Constitución de 1812. Ahora, este escenario del trienio liberal es tan conflictivo en España, hay tantas tensiones, que la causa americana, digamos, es como, no sé si descuidada, pero recibe mucha menos atención, energías políticas, recursos, porque la experiencia del trienio liberal genera muchas líneas de confrontación interna en la península, ¿no es cierto? Aún así, hay que decir, como planteábamos también en la última clase, que los liberales españoles no tienen ningún interés de discutir con los americanos la independencia. Algunos autores dicen que la independencia, digamos, los intentos de independencia gestados en América son como una herida al orgullo nacional español, y que en ese sentido tanto liberales como conservadores creen que es necesario mantener el vínculo colonial. En todo caso habrá diferencias, matices, ¿no? en las alternativas ofrecidas para las élites hispanoamericanas, pero en ningún caso están dispuestos a discutir la independencia. Y esto, llegar a esto, o plantear un periodo que tiene un corte en el 23, es importante para pensar las independencias hispanoamericanas, porque nos permiten comprender los flujos y reflujos, ¿no? En ese movimiento, ¿no? Teniendo en cuenta las reacciones a, no sé, la instalación de la Junta, la alianza con Inglaterra, la restauración del absolutismo, la revolución liberal. Digo, son todos acontecimientos españoles que inciden en los procesos locales. Ahora pasaríamos a analizar qué pasa en América, ¿no es cierto? En este periodo que se inicia por lo menos en 1808, que, como dice François Guerra, implican 2 años cruciales para entender la dinámica del movimiento, y 2 años en los cuales vertiginosamente se pasa de la fidelidad a la ruptura, ¿no? Entonces hay que analizar qué es lo que ocurre en esos 2 años cruciales para que bueno, los territorios hispanoamericanos giren tan marcadamente de posición. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las abdicaciones de Bayona generan, digamos, masivas demostraciones de adhesión, ¿no? Demostraciones de lo que algunos historiadores han llamado patriotismo hispano. De la misma manera que en la península, ¿no? El levantamiento de Madrid, podríamos decir, es una forma de patriotismo hispano, que consiste en que en reconocerse como miembros de una monarquía que está siendo ultrajada. De la misma manera hay demostraciones de patriotismo hispano en Hispanoamérica. Hay incluso ciudades que organizan colectas de fondos para mandar a España, ¿no? Para contribuir a la logística de las tropas que están resistiendo al avance del ejército napoleónico. En general, las respuestas tienen que ver con el modo también en que llega la información, que esa es otra cuestión que plantea Guerra, ¿no? Él dice, hay que analizar conjuntamente el escenario atlántico para entender qué pasa tanto en la península como en América, porque hasta 1808 formaban parte de un imperio con extraordinaria coherencia, dice él. Y si nosotros vemos las reacciones que se generan a ambos lados del Atlántico, reafirmamos esta idea de que era justamente un orden político e institucional consistente. En todo caso, los matices tienen que ver con el flujo de la información, dice Guerra. Por ejemplo, México, que es la colonia más importante y por lo tanto hay una frecuencia, digamos, de barcos que salen hacia México muy,
muy intensa, ¿no? Recibe la noticia de las abdicaciones de Bayona sin ninguna referencia a la Junta, porque, bueno, porque justo sale un barco hacia México cuando se han producido las abdicaciones y no se ha generado la reacción de formación de juntas, ¿no? Y entonces en México, eso lo vamos a ver, hay una primera, digamos, un primer intento de respuesta en 1808. Después, cuando llegan las noticias de que ya se han formado juntas en España, que hay una junta central, bueno, ese intento como que se desinfla, ¿no? Pero en general, bueno, lo que dice Guerra es que es necesario mirar qué pasa a cada lado, tener un ojo a cada lado del Atlántico, porque efectivamente esto nos muestra la consistencia en el funcionamiento del imperio hispánico hasta ese momento, por lo menos, ¿no? Les decía, las abdicaciones son en general recibidas con demostraciones de patriotismo hispano. Las autoridades que se forman a partir del desconocimiento de las abdicaciones, esto es la Junta, por ejemplo, son aceptadas y la legitimidad, digamos, que tienen para exhibir frente a los americanos tiene que ver, por un lado, con que son la expresión de ese principio de la retroversión de la soberanía, como las abdicaciones eran consideradas, digamos, inválidas porque no respetaban el marco del pacto de sujeción, la soberanía volvía al pueblo. La otra cuestión es que los miembros de esa junta habían sido confirmados por mecanismos electorales, ¿no es cierto? Entonces eso, de alguna manera, reafirmaba que ese núcleo originario de la soberanía, que era el pueblo, se había expresado en favor de aquellos que integraban las juntas. Y por otra parte, cuando se invita a participar a los americanos en esa junta central, bueno, esto le suma un plus de legitimidad al funcionamiento político, ¿no? ¿Qué es entonces lo que va a marcar el cambio de posición, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que se pase de la fidelidad a la ruptura? Básicamente el problema de la representación. Por esto que les decía antes, ¿no? 36 representantes para España y 9 para América y Filipinas. Por otra parte, el discurso con el que se formula la invitación también, dice Guerra, tiene un conjunto de torpezas, no razona en términos de metrópolis colonia, aunque sea para decir que América no es una colonia, pero igual ya la mención, digamos, la inclusión de esa referencia es como agresiva para los americanos, ¿no? También formula la invitación en términos de concesión, ¿no? Como para premiar la fidelidad. Y entonces los americanos se plantean, pero ¿cómo? Si este es un derecho que tenemos, que efectivamente somos parte de ese pueblo que constituye el núcleo originario del poder soberano, no hay nada que concedernos, es un derecho que tenemos que asumir. Bueno, entonces el problema de la representación es lo que va generando ese desplazamiento, diríamos, de la fidelidad a la ruptura, que ya en 1810 manifiesta claros signos, ¿no?, de erosión en relación a la fidelidad. Además, bueno, se produce la caída de la Junta Central y su reemplazo por el Consejo de Regencia, que, como les decía, es una institución en la cual el pueblo no ha participado, ¿no?, para elegir a los miembros. Y entonces, ¿qué se plantea en América? Que las autoridades que han nombrado esa junta o que ha ratificado esa junta han caducado, porque no está más la instancia de poder que las había nombrado, ¿no? Y eso lo vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el Río de la Plata en relación al virrey Cisneros, ¿no? El virrey Cisneros había sido nombrado por la Junta, había sido aceptado porque se reconoce la legitimidad de la Junta Central, pero cuando cae la Junta Central se plantea que, bueno, esas autoridades han caducado, ¿no? Y la reacción, y en esto tiene razón Guerra, ¿no? Las reacciones americanas dan cuenta también de que el imperio funcionaba de manera consistente porque son muy similares a las que se producen en España, ¿no? También se forman juntas que se justifican en el principio de la retroversión de la soberanía
y que se dicen a sí mismas conservadoras de los derechos de Fernando VII, es decir, que también asumen ese rol de depósito de soberanía o de custodia de la soberanía del rey. Ahora bien, a partir, digamos, de que el proceso revolucionario independentista se desata en Hispanoamérica, hay, digamos, la lucha se despliega en dos niveles, ¿no? Que a veces se cruzan, que en un punto están articulados por lo que decíamos en otras clases, retomando a Hannah Arendt, ¿no? La irrupción de la cuestión social en relación al principio de la soberanía del pueblo, ¿no? Bueno, aquellos que están atravesados por una situación de necesidad esperan encontrar algo en el principio de la soberanía del pueblo que resuelva su condición, ¿no? Y en este punto uno podría decir que se cruzan la lucha política y la lucha social, pero bueno, a los efectos analíticos conviene diferenciarlas, ¿no? La lucha política es la que se organiza en torno a esa pregunta primaria que señalaba Guerra, ¿no? Que quién gobierna y en nombre de quién, que podríamos reformular en términos de cuál es el sujeto de la soberanía y cómo puede ser representado ese sujeto soberano, ¿no? La primera tensión que se produce a través del discurso de las convocatorias aparece en torno a la oposición entre pueblo en singular y pueblos en plural, ¿no? Pueblo en singular como un colectivo abstracto de individuos, ¿no? Y pueblos pensando en las comunidades concretas, comunidades políticas existentes, ¿no? Preexistentes incluso a este proceso, que, bueno, consideran que si hay una retroversión de la soberanía, es a ellas a donde ha vuelto esa soberanía, ¿no es cierto? Esto pone en escena una cuestión que ya venimos trabajando desde el caso norteamericano, la tensión entre una soberanía plural y una soberanía concentrada o una soberanía unitaria, retomando la fórmula que usa François Guerra para referir a ese modelo de soberanía que se hereda en parte de la monarquía absoluta, ¿no? Una soberanía concentrada, unitaria, respondería a la idea de que el soberano es el pueblo, ese colectivo abstracto, y una soberanía plural sería la que se acomodaría mejor a los reclamos de estos pueblos preexistentes que consideran que es a ellos a donde ha, digamos, retrovertido la soberanía, ¿no? Y en función de estas dos concepciones también aparece en todos los casos, los mecanismos de representación, a quién representan. Si pensamos en mecanismos electorales, si pensamos en mecanismos asamblearios, bueno, ponen en marcha un dispositivo que apunta a representar a quiénes, a los individuos o a los cuerpos. Y por otro lado, digamos, la otra dimensión de la lucha es la cuestión social, ¿no? Que es esto que decíamos antes, retomando la idea de Arendt, ¿no? Que puede ofrecerle el principio de la soberanía popular a las clases subalternas para mejorar sus condiciones materiales de subsistencia, ¿no? Y en este sentido, la lucha social, en general, en estos primeros años, discurre en dos niveles. Por un lado, la movilización popular es vehiculizada en los ejércitos revolucionarios, se intenta captar esa energía política de estos sectores subalternos, ¿no? Sumándolos a los ejércitos revolucionarios, a veces, bueno, con la promesa de que su situación va a mejorar en un futuro, pero también a veces los ejércitos realistas, ¿no? Apelan al descontento de estas clases subalternas para sumarlos y luchar contra la revolución. Esto lo vamos a ver ahora en el caso venezolano con algunos sectores que se sienten perjudicados, no solo no convocados por la revolución, sino incluso perjudicados y bueno, se terminan sumando al ejército realista. Les decía, me parece un caso muy iluminador el venezolano justamente porque ahí tenemos el cruce entre estas dos cuestiones, ¿no? La sociedad venezolana es una sociedad fuertemente pigmentocrática, perdón, en la cual para el momento en que, digamos,
se puede empezar a visualizar la crisis de la monarquía, esto es fines del siglo XIX, XVIII, principios del XIX, digo, con la irrupción del despotismo ministerial del que hablábamos antes, ¿no? Y estas disputas internas al interior de la monarquía, es un escenario que en Venezuela está atravesado por una profunda agitación social entre esclavos, mulates, pardes, que son la parte mayoritaria de la población, ¿no? La población de color, que es o directamente importada de África, o bueno, se reproduce a través de la familia esclava en las plantaciones venezolanas, y la población que surge de la mezcla racial, ¿no? Entre blancos, negros, pardos, etcétera, ¿no? Los pardos es justamente una categoría intermedia, ¿no? que responde a población de color que no es en realidad ni esclava ni mulata, sino que tiene que ver con mezclas sucesivas, ¿no? Y esa es como la base social más amplia, más grande, más consistente, ¿no? de la Venezuela de principios del siglo XIX. En la otra punta, digamos, si esta es la base de la pirámide social, en la cima de la pirámide social están los blancos. Obviamente una porción de blancos son los funcionarios coloniales, pero los efectos de pensar el proceso revolucionario es fundamental poner el foco no tanto en esos funcionarios, sino en la aristocracia de plantadores de cacao, que son los propietarios de plantaciones, de latifundios que están en la costa, ¿no? Y que han visto expandirse sus posibilidades económicas por digamos, la complejización de los circuitos mercantiles atlánticos, el aumento del consumo de cacao en Europa, ¿no? Y que en ese sentido piensan que la intervención del poder colonial es un obstáculo. Piensan que podrían crecer mucho más si no estuviera el monopolio, por ejemplo, si no tuvieran que subordinarse al poder imperial, pero al mismo tiempo es muy temerosa de los desbordes sociales que tiene a la vista en esa agitación entre la población de color, ¿no? Y en ese sentido piensa que, bueno, tal vez conviene soportar el poder colonial, que puede funcionar como una barrera frente a esos desbordes, antes que arriesgarse a perderlo todo en manos de esta población de color descontenta, ¿no? Y después hay un grupo que va a ser muy importante para el proceso venezolano, que son los habitantes de los llanos, que es una población seminómade que vive de la captura del ganado cimarrón y que forma parte de un circuito económico que no tiene nada que ver con este circuito próspero de la economía atlántica, ¿no? Del mercado atlántico. Y en ese escenario, la cuestión social, diría Arendt, ¿no? Las tensiones por las condiciones de subsistencia van a irrumpir combinando, digamos, la lucha política con la guerra, ¿no? Y de hecho hay un punto en el cual las reivindicaciones de tipo social de estas clases subalternas parecen, digamos, dejar a un lado la preocupación, no sé, por la discusión en torno al modelo de soberanía. La preocupación de estos grupos es efectivamente sus condiciones de vida, ¿no? Y entonces la cuestión de la soberanía es secundaria si no tiene nada para responder, no tiene nada para aportar a la mejora de sus condiciones de vida, y en muchas situaciones, la guerra es un espacio en donde estos grupos intervienen, ya sea para acompañar, en algunos casos, digamos, o ese es el intento, ¿no? De captarlos para que acompañen el proceso revolucionario, pero en principio, en general, del lado del ejército realista, ¿no? Porque se sienten excluidos del proyecto revolucionario. Haciendo una breve secuencia del proceso venezolano para mostrar justamente cómo el problema más grave que enfrenta la revolución en Venezuela es ampliar las bases sociales del movimiento, ¿no? Porque en el momento en que surge ese proyecto es claramente
un proyecto atado a los intereses de la élite. Es un proyecto que no logra convencer a las demás clases, sobre todo a las clases subalternas, de que tiene algo para darle, porque efectivamente no tiene nada para darles, ¿no? Entonces, me interesaba retrasar un poco el itinerario para que veamos cómo se cruza la cuestión social con la cuestión política, ¿no? En Venezuela, como en el resto de Hispanoamérica, la irrupción del proceso tiene que ver con la caída de la Junta Central, después de 2 años en los cuales, como dice Guerra, se pasa de la fidelidad a la ruptura, ¿no? Y en 1810 se forma una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que, como les decía, digamos, encarna el proyecto de la élite de plantadores de cacao, y es un proyecto que no contempla reivindicaciones provenientes de otros sectores, ¿no? Este grupo, digamos, la élite se divide frente a la situación política que generan la caída de la Junta Central y la formación de la Junta. No hay un sector que se conforma con cierto autonomismo, pero no quiere romper con España, quiere ser autónomo con respecto a las autoridades peninsulares de ese momento, sin romper con España. Y hay un grupo más radical independentista del cual forma parte Bolívar, ¿no? Este grupo, digamos, logra que en la convocatoria de un congreso y en el marco de ese congreso declarar la independencia y establecer una constitución de tipo confederal, ¿no? Una constitución que tiene un poder central muy débil, poder colegiado, un triunvirato, y una constitución que dicen los analistas que de alguna manera ratifica en el plano institucional los poderes fácticos existentes a escala regional. Y en esta constitución, en esta experiencia, ¿no?, que se identifica como la Primera República, hay dos cosas interesantes para pensar la posición de la élite frente a las clases subalternas. Por un lado, el mecanismo electoral es censitario. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder votar y ser elegido hay que acreditar un ingreso mínimo, ¿no? Para poder votar 2.000 pesos, para poder ser candidato o ser elegido 3.000 pesos. Con lo cual las restricciones son muy marcadas, ¿no? Y por otro lado, la Constitución defiende explícitamente la propiedad privada y, en función de esto, prohíbe la captura de ganado cimarrón en la zona de los llanos, ¿no? Dice que solo van a poder cazar ganado cimarrón los que tengan títulos de propiedad o permisos de los propietarios, y si no, van a ser llevados compulsivamente a integrar el ejército, o bien van a ser puestos a trabajar en las tierras donde, digamos, para el propietario de las tierras donde habían sido tomados prisioneros, ¿no? Y digamos, en las dos medidas uno encuentra claramente la marca de los intereses de clase de la élite de plantadores de cacao, ¿no? Restricciones políticas para no perder el control del proceso y digamos, un reordenamiento jurídico de la propiedad que implica desplazar a una masa muy importante de los habitantes de los llanos venezolanos que vivían de la captura del ganado cimarrón y que no tenían modo de acreditar títulos de propiedad para poder mantener su estilo de vida, ¿no? En el 12 cae la Primera República, cae por la confluencia de elementos distintos, ¿no? Cae derrotada frente a las fuerzas realistas, pero en realidad podríamos decir que el elemento o la dimensión que explica más claramente la caída de la Primera República es justamente la debilidad de esas bases sociales. Es este sesgo que tiene el proyecto revolucionario tan claramente identificado con la élite de plantadores de cacao, que hace que, los demás sectores o no se involucren en la lucha revolucionaria porque creen que no tienen nada para ofrecerle, o directamente se pasen del lado de las tropas realistas, ¿no? Entre el 12 y el 13 se restaura el poder colonial a manos de Monteverde, que es un general español,
que, digamos, intenta restaurar el orden a través de mecanismos de violencia política extrema, ¿no? Expropiación de los que de las tierras de quienes han participado en el levantamiento revolucionario, cárcel, muerte, persecución. Eh, Bolívar, digamos, tiene que huir a Cartagena, bueno, trata de reorganizar sus tropas y en el 14 vuelve a tomar Caracas e instala la Segunda República. Bolívar no ha tenido un papel tan destacado en la Primera República, pero a partir de la caída de esa Primera República sí es la figura clave del proceso, ¿no? Eh, y hace un diagnóstico muy acertado justamente del fracaso de esa Primera República, entendiendo que es necesario ampliar las bases sociales del movimiento. Solo que va a intentar lograrlo a través de la convocatoria de la guerra a muerte a los españoles, es decir, a través de un mecanismo simbólico, ¿no?, de articulación identitaria, a través del planteo de una línea de antagonismo muy marcada entre un nosotros americanos y un enemigo externo que sería el español. Sin embargo, esta estrategia es insuficiente porque en realidad los reclamos de las clases subalternas eran reclamos por modificaciones estructurales, ¿no? Que mejoraran sus condiciones de vida. No era una cuestión simplemente simbólica, ¿no?, de sentirse parte de un nosotros americanos, sino de lograr que el proyecto revolucionario ofreciera las condiciones para mejorar su situación. Y de hecho, esta Segunda República, que tiene un año de duración, es muy efímera, en la cual Bolívar además pide poderes extraordinarios, ¿no?, para tener una conducción férrea de la guerra, bueno, es derrotada, y en la derrota de esta Segunda República tienen un peso fundamental los llaneros, que son los que se habían visto perjudicados por esta ordenanza que mencionaba antes, que bueno, se integran a las tropas realistas y bueno, se suman para derrotar a Bolívar. En el 15 entonces Bolívar se exilia nuevamente, viaja a Jamaica, donde escribe la famosa Carta de Jamaica, que se supone que está dirigida al cónsul inglés, ¿no? Y acá es importante una vez más ver cómo se cruza la política interna con la política externa. Bolívar cree que si, digamos, logra captar el apoyo inglés para la causa revolucionaria, bueno, va a conseguir que se incline definitivamente a favor de esta causa la balanza de relaciones de fuerza, porque bueno, Inglaterra es la potencia hegemónica de ese momento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Inglaterra, digamos, quedó atada por el Congreso de Viena a la política de la Santa Alianza y aunque su burguesía está muy interesada en que se establezcan canales de comunicación, ¿no?, con los espacios revolucionarios americanos, Inglaterra no puede abiertamente apoyar a las revoluciones, ¿no? Y el otro viaje importante que tiene que ver con lo que trabajábamos en la última clase es el viaje a Haití, donde recibe apoyo, se entrevista con Petión, que es el presidente del fragmento territorial que está organizado en una república, ¿no?, que el presidente es Petión y recibe apoyo militar y monetario, con la condición de que libere a los esclavos venezolanos. Y acá sí entonces hay un punto de inflexión en la política bolivariana, en esta, digamos, cuando planifica, ¿no?, la, digamos, el avance militar para ir recuperando territorio y da inicio a la tercera y definitiva fase de la República. Digo, hay un punto de inflexión porque efectivamente Bolívar sí define una estrategia para captar a estos sectores, a las clases subalternas, ¿no?, distintos sectores sociorraciales que, bueno, se habían mantenido indiferentes, cuando no directamente adversos a la revolución. Obviamente, estas distintas fases de la República son acompañadas por una estrategia militar que nosotros no incluimos en la materia porque se haría imposible, digamos, de condensar, ¿no?, en las pocas clases que les damos
a los casos revolucionarios en sí mismos, ¿no? Puntualmente a cada caso regional, pero de cualquier manera, acompañando, digamos, a un cambio de estrategia militar que los expertos, no es mi caso, coinciden en que, digamos, el mayor logro y la medida más inteligente fue no tratar digamos, capturar en primer lugar Caracas, de no empezar por Caracas, sino ir empezando desde los llanos, ¿no? Y avanzando lentamente y dejar Caracas para el final de la campaña. Pero de cualquier manera decía, en el plano de ampliar las bases sociales del movimiento, Bolívar en la tercera y definitiva fase de la República sí efectivamente le ofrece a esos distintos sectores de las clases subalternas la posibilidad de sumar las reivindicaciones materiales concretas, ¿no? A los pardos les ofrece el ascenso social a través de la jerarquía del ejército, a los llaneros les ofrece tierras, las tierras capturadas a los españoles van a ser repartidas entre los llaneros cuando termine la guerra, igual que la manumisión de los esclavos, ¿no? Cuando termine la guerra. En el caso de los esclavos no logra una adhesión masiva, pero por lo menos neutraliza la resistencia esclava. No logra una incorporación masiva porque, bueno, genera incertidumbre, ¿no? Esto de que la manumisión va a ser recién después de la guerra. Después de la guerra podrían estar muertos los esclavos, ¿no? Podrían haber muerto en la guerra y no llegar a disfrutar nunca de la libertad. Y también en el caso de los llaneros, que se suman porque además Bolívar negocia con su líder, mientras los llaneros estuvieron del lado del ejército realista, tenían un líder que era un español, llamaba Boves. Cuando muere Boves, en la batalla final que derrota la Segunda República, él, digamos, sube como líder Páez, y Páez negocia con Bolívar esta digamos, posibilidad de sumar a su ejército a cambio del reparto de tierras. Esto también tiene sus costados más oscuros, ¿no? Porque en realidad lo que reciben en ese momento los llaneros son bonos que dicen que cuando termine la guerra van a ser acreedores a una determinada extensión de tierra. Y bueno, muchas veces lo acuciante de la situación de estas poblaciones hace que los llaneros terminen, los que han recibido, ¿no?, estos bonos, terminen vendiéndolos a un precio vil, ¿no? Porque, bueno, necesitan resolver las necesidades inmediatas, no pueden proyectar hacia futuro cuán bien podrían estar cuando les repartan las tierras. Entonces tampoco es una medida exitosa en términos concretos. No son muchos los llaneros que se benefician del reparto de tierras, pero bueno, indudablemente en términos de estrategia y en el marco de las negociaciones que entablan en este momento, ¿no?, a principios de la Tercera República con estos sectores, hay un cambio, digamos, radical, ¿no?, en la modalidad de conectarse, de relacionarse con estos sectores de parte de Bolívar, que exhibe, bueno, predisposición a incorporar las reivindicaciones de las clases subalternas al proyecto revolucionario. Y para cerrar, quería hacer justamente para mostrar un poco esta tensión, ¿no?, entre cuestiones sociales y cuestiones políticas. En la Constitución de Angostura, que se dicta en 1819, Bolívar presenta un proyecto constitucional que, bueno, es tomado en parte, algunas de las propuestas de Bolívar son rechazadas, ¿no? Bolívar propone un ejecutivo fuerte, vitalicio, un legislativo bicameral con un senado que va a tener representación corporativa, es decir, representantes del ejército, de la iglesia, las universidades, la corporación de comerciantes, etc., ¿no? Y una cámara de representantes en la cual los representantes se eligen de manera directa y la base es demográfica, la base de la representación. Un judicial independiente que en ese momento, digamos, se estructura en torno al principio de la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres van a ser juzgados por la misma ley,
que obviamente es un salto cualitativo con respecto al mundo de antiguo régimen, donde no había una misma ley para todos. Pero bueno, no estamos pensando en ese principio de igualdad plena, radical de las fases, no sé, jacobinas de la revolución, ¿no es cierto? Y Bolívar también había propuesto un poder moral que tenía como objetivo educar a la población para hacerlos buenos ciudadanos de la República, que es rechazado. Pero fíjense, esta constitución mantiene el mecanismo electoral censitario sin agregarle ni quitarle una coma, ¿no? Se sigue estableciendo que para votar se hace necesario acreditar un ingreso de 2.000 pesos y para ser elegido 3.000 pesos. Con lo cual, digo, hay un punto en el que uno podría decir queda claro que, por un lado, digamos, para Bolívar, mejorar las condiciones materiales de existencia de las clases subalternas no tenía nada que ver con garantizarles o asegurarles derechos políticos. Y por otro lado, también uno podría pensar que para esas clases subalternas era prioritario obtener del proyecto revolucionario alguna garantía acerca de la posibilidad de mejorar sus condiciones estructurales de vida, diríamos, mientras que la discusión en torno al modelo de la soberanía era claramente secundaria, ¿no? Porque si llegamos a este punto y bueno, se tolera el mecanismo electoral censitario, evidentemente no era ese el objeto central de la discusión para estos grupos. Bueno, finalmente, digamos, la independencia americana, de alguna manera, en términos militares, queda sellada con la victoria de Ayacucho, de Bolívar, ¿no? Y bueno, de ahí en más quedará por verse, y eso lo iremos retomando sobre el final de la unidad y en las unidades siguientes, cuál es el saldo social de estas regiones que, digamos, atravesaron estos procesos revolucionarios. En el caso de Venezuela, por ejemplo, John Lynch, que es un autor clásico sobre el tema de las independencias hispanoamericanas, dice que para fines de la década del 20, ¿no? Que es cuando termina el periodo bolivariano, Bolívar se retira de la escena pública en el 30, 1830, y se muere 3 meses después, dice, la estructura de la propiedad en Venezuela era tanto más concentrada que antes de la revolución. Lo único que, digamos, seguía siendo tan latifundista como antes, lo único que había cambiado eran los titulares de los latifundios, ¿no? Entonces, acá dejo abierta esta cuestión, ¿no? Cómo este cruce de las luchas políticas con las luchas sociales en realidad puede tener múltiples modalidades de articulación y puede dejar como saldo escenarios postrevolucionarios muy diversos, algunos con mejoras cualitativas significativas para los miembros de las clases subalternas y otros con una situación de despojo y desposesión tan gravosa como la que había existido antes del proceso revolucionario. Bueno, acá terminamos. La próxima clase ya va a ser sincrónica, el viernes 28 de agosto, así que bueno, nos volveremos a encontrar en breve. Abrazo grande.